A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser feliz. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Después de muchos siglos de oscuridad en el pensamiento, Europa vivió una época iluminada en el arte, la ciencia y el pensamiento. Fue el Renacimiento. Entre los grandes pensadores estaba el holandés Erasmo de Rotterdam, sacerdote que abandonó la sotana para estudiar filosofía y lenguas. Erasmo pronto destacó como escritor, y en su obra más famosa, Elogio de la locura, Erasmo hizo que la locura hablara, para que viéramos que en este mundo de locura, gobernado por los locos, todos terminamos un poco locos. La lucidez de Erasmo alumbra por encima del tiempo y cuando la locura habla, se escuchan frases como las siguientes. Yo, la locura, soy la diosa. Si así no fuera, ¿cómo entender que los humanos sean gobernados por los peores y por los más ignorantes? Y continuaba hablando la locura de esta forma. ¿Cómo entender sin la locura que los pueblos soporten a los mentirosos y corruptos, a los que dicen aplicar unas leyes justas, cuando ellos mismos las han escrito para su propio beneficio? ¿Cómo entender que las leyes sean escritas por burros y nadie diga nada? Por eso los ignorantes y audaces son los que ordenan y son apreciados por los príncipes. Y así, a lo largo de muchas páginas, la locura habla del amor, de la vida y la belleza, del juego y del poder. En fin, habla de la locura que en el mundo gobierna. Erasmo de Rotterdam estaba muriendo un día como hoy, 11 de julio de 1536, y desde el misterio nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo la locura? Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal Contencioso Electoral archiva denuncia contra el gobierno por actuación en protestas. Ministro del Interior, hay que tener un mejor control sobre la Guardia Indígena. José Ruales anuncia su equipo de trabajo en el Ministerio de Salud. Para focalizar el subsidio de combustibles, el gobierno analiza varias opciones. Salvador Quispe es suspendido como asambleísta. En el segmento de opinión, ¿qué sentimos los ecuatorianos? En política internacional, lecciones dolorosas. Los editoriales serán de Simón Espinosa. Urge comunicar. Ramiro Ruiz, ¿qué espera el país? José Hernández, el norte es sur y viceversa en el gobierno. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral archiva denuncia contra el gobierno por actuación en protestas. El Tribunal Contencioso Electoral TCE decidió archivar una denuncia por supuesta violencia política de género que se presentó en contra del presidente Guillermo Lasso y de otras autoridades del Estado. Esto en el marco de las protestas sociales de junio del 2022. La denuncia fue presentada por el colectivo social Acción Jurídica Popular representado por Angélica Porras. Según lo expuesto por el TCE, se decidió archivar el proceso que se impuso en contra del presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, del ministro del Interior Patricio Carrillo y del ministro de Defensa Luis Lara por incumplir algunos requisitos. La denuncia ingresó el 27 de junio del 2022 en el marco del paro nacional que vivía el país impulsado por el movimiento indígena que duró 18 días. La decisión del archivo se da, según el documento del Tribunal Contencioso Electoral, por no haber cumplido lo estipulado en el artículo 245, numeral 2 del Código de la Democracia. Ministro del Interior, hay que tener un mejor control sobre la Guardia Indígena. El ministro del Interior dijo que el Centro de Inteligencia Estratégica hizo una apreciación de cuánto costó la movilización y concluyó de que tuvo un valor de entre $750,000 y $800,000 por día.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló cómo el gobierno llegó al monto con el cual el narcotráfico habría financiado el paro nacional de 18 días. Creemos que este tipo de donaciones, como las calificaron los movimientos indígenas, son absolutamente opacas. Hay una gran cantidad de cosas allí que, en promedio, si se habla de 100.000 manifestantes, estamos hablando de $8 por día. ¿Quiénes son los que ponen esos recursos y con qué intención? Es lo que hay que investigar, señaló Carrillo. También se refirió al rol de la Guardia Indígena en las protestas. Se habla de la presencia de más grupos. No creemos que va por ahí. Hay que tener un mejor control sobre las guardias indígenas. De allí que habló de empezar a trabajar en las mesas de seguridad con la CONAIE y con todos los movimientos indígenas para que sean deslegitimados. Según Carrillo, esta Guardia Indígena recibió capacitación y entrenamiento para operar, por ejemplo, en Xushufindy, en Pastaza, en la Sierra Centro y en 2 provincias de la costa ecuatoriana. No es el momento de dar una categoría de guerrilla urbana al grupo de personas que generan la violencia en las manifestaciones, acotó el ministro. Para él, hablar de infiltrados termina siendo demasiado ingenuo. Las expresiones de violencia no pasan por infiltrados, pasa por una facilidad que podría darse desde las comunidades movilizadas para que provoquen esto, explicó Carrillo. José Ruales anuncia su equipo de trabajo en el Ministerio de Salud. Gabriela Aguinaga y Carmen Guerrero acompañarán a José Ruales como viceministras en el Ministerio de Salud Pública MSP. Aguinaga fue nombrada como viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Ella se encargará del control de las enfermedades, regulación del sistema de salud, formación de personal y promoción de la salud, en tanto que Guerrero es viceministra de Atención Integral de Salud y se hará cargo de la administración de la red de servicios como hospitales, centros de salud. El nombramiento de autoridades fue parte de las primeras acciones que ha realizado el nuevo titular de Salud, José Ruales, tras ser posesionado en el cargo por el presidente Guillermo Lasso en reemplazo de Jimena Garzón. Además, el nuevo ministro recorrió la red de salud de parroquias rurales de Quito y hospitales como el de Sangolquí. Acompañó a brigadas de vacunación del esquema regular para menores de edad y mantuvo una reunión con la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, pues sostuvo que desea trabajar con la academia, con los gobiernos locales y otros sectores. Para focalizar el subsidio del combustible, el gobierno analiza varias opciones. Nuevamente se analizan sistemas para focalizar los subsidios a los combustibles en el país. Entre las opciones se baraja que el gobierno está implementando un sistema de uso de tarjetas, así lo aseguró el ministro de Energía, Javier Vera Grunauer. Con tarjetas o con las placas, hay varios mecanismos que se pueden considerar. Estamos en eso y la mesa, uno es para este tema, dijo el ministro. Una de las 10 mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas luego de las protestas de junio tiene que ver con la focalización de los subsidios. El titular de Energía señaló que en las fronteras actualmente Petroecuador verifica las placas de los autos con cámaras para vender los combustibles. El sector privado y la banca están considerando una propuesta que es el uso de unas tarjetas con cupos. Vera Grunauer aseguró que en la focalización de los combustibles se trabajará en conjunto con los ministerios de Finanzas, Producción, Agricultura y con los representantes de los movimientos indígenas. Salvador Quispe es suspendido como asambleísta. El Consejo de Administración Legislativa CAL suspendió por 20 días al asambleísta y coordinador de la bancada Pachacutic, Salvador Quispe, por haber agredido de palabra a los legisladores de la bancada del correísmo en la sesión 772 del 31 de mayo del 2022, cuando se destituyó a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. La queja la presentó la asambleísta Viviana Veloz del correísmo, representada en la bancada Unión por la Esperanza, y fue aprobada con 5 votos de los integrantes del CAL: Virgilio Saquicela, antes del BAN, Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, Ronnie Aliaga de UNES, Joana Moreira de la Izquierda Democrática Disidente, Darwin Pereira de Pachacutic Rebelde, en tanto que Natalia Arias del BAN se abstuvo. La decisión se tomó el viernes 8 de julio del 2022. Según Veloz, con esas expresiones, el legislador nacional de Pachacutic, Salvador Quispe, intentó afectar la imagen, su buen nombre y de otros asambleístas, que la intención del denunciado era agredir de manera verbal para intimidarlos.
Quispe fue denunciado por cometer una falta administrativa grave contemplada en el artículo 170, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a agredir de palabra a otro asambleísta dentro o fuera del recinto parlamentario. Entrevista del día. El asambleísta Juan Fernando Flores de Creo, la mañana de este 11 de julio, a través de nuestra aliada Radio Sucesos, habló acerca del presunto hackeo a las cuentas de varios asambleístas, el momento de la votación que buscaba destituir al presidente de la República. Escuchemos sus declaraciones. Las denuncias de hackeo para los curules en el momento de la votación. Recordemos que asambleístas que quisieron votar en contra de la destitución del presidente les apareció marcado el voto por el sí. Ahora se está investigando porque ellos obviamente pues reclamaron esta situación y dijeron, y hasta tuvieron la precaución de grabar su voto y vieron cómo se estaba manipulando sus curules electrónicos. Ahora peritos tecnológicos de la Fiscalía están revisando el sistema informático de votación de la Asamblea por estas denuncias de supuesto hackeo, algo bastante grave que ya se está investigando en la Fiscalía. Para nosotros es sumamente preocupante lo ocurrido en la Asamblea Nacional, no es un hecho menor y lamentamos que el propio presidente de la Asamblea Nacional le haya dado ese tratamiento donde pretendió en la última sesión que solo por una explicación de unos varios minutos se dé por cerrado el tema y no se proceda a una investigación mayor, cuando aquí estamos hablando de que existe una vulneración y no solo nos preocupa por las implicaciones que esto puede tener dentro de cualquier otra votación que se pueda dar en la Asamblea Nacional a través de este sistema, sino que detrás de ello se tiene que determinar a los actores intelectuales y quienes ejecutaron su responsabilidad, porque no solo se estaría cometiendo un delito, sino que aquí estaríamos hablando de que uno de los sistemas que corresponde al primer poder del Estado para la toma de sus decisiones tuvo una vulneración, la cual nos preocupa porque si bien no se establece que existe un hackeo, o es lo que las investigaciones hasta el momento han dado a pie, sí existe que desde una misma IP ingresó una persona a 4 curules distintas, para lo cual tuvo que haber tenido acceso directo a las claves que tenemos cada uno de los legisladores para ingresar dentro del sistema. Con lo cual entonces surgen un sinfín de preguntas como quién tiene el acceso a las claves, dónde está esa base de datos en la Asamblea Nacional, cómo se garantiza que no fue vulnerada, dónde está esa base de datos, no solo esas contraseñas, sino la de los demás de los 137 legisladores y un sinfín de elementos que no dejan de constituirse en un delito, donde nuevamente hay responsables intelectuales y materiales y que se tiene que determinar. Por lo cual para nosotros es fundamental no solo la investigación que está realizando ya la Fiscalía General del Estado, la cual solicitamos no como en la Asamblea Nacional una semana después, sino al día siguiente de lo ocurrido, tanto el asambleísta Fernando Villavicencio como mi persona en calidad de coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, porque este tipo de dudas no pueden quedar. Si el propio presidente de la Asamblea Nacional dice que no se puede poner en tela de juicio o en duda la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pues las acciones tienen que también ir hablando sobre esos hechos para que la ciudadanía pueda tener esa certeza. Pero cuando se niega el debate, cuando se menciona de que la investigación que él presenta es una semana después, cuando en una actitud molesta manda a callar a los legisladores mientras otros aplauden como si fuese la grandeza ese tipo de acciones, más dudas quedan que soluciones y respuestas. Bueno, complejo este tema. Asambleísta, usted mencionaba que se debe debatir esto en el Pleno y que quisiera reunir como jefe de bancada del Acuerdo Nacional del BAN 91 firmas para pedir que el presidente convoque una sesión justamente para debatir sobre este hackeo del sistema de votación electrónico. ¿Cree que logre esas 91 firmas? Bueno, al inicio de cuando solicitamos esto, que muchos legisladores consideraban que era innecesario, no teníamos el respaldo de varias bancadas legislativas. Después de ver la propia actitud del presidente de la Asamblea Nacional, donde se pretendió minimizar esto, ya son 4 bancadas legislativas las que han venido presentando sus firmas y estamos próximos a lograrlo. Aquí el punto fundamental y esencial es que esto no es una carrera de tiempo y esto tampoco es una victoria donde entonces si nosotros lo logramos, ganamos y ellos pierden.
Aquí es la propia Asamblea Nacional la que pierde cuando le cercena el derecho a los afectados de poder defenderse y explicarlo, cuando no se permite quienes hemos solicitado investigaciones que se pueda responder a dudas, porque sí, hay elementos que determinará la Fiscalía la responsabilidad, pero la propia Asamblea Nacional tiene determinaciones y decisiones que tienen que tomar. Por ejemplo, mientras exista este proceso de investigación sobre la vulnerabilidad del sistema de la Asamblea Nacional, por ejemplo, no podemos volver a tener una nueva sesión virtual. Porque ¿qué garantías tenemos de lo que está ocurriendo, de lo que se está decidiendo, de lo que está establecido? Segundo, no hay respuestas hasta el día de hoy de quién maneja la base de datos de las contraseñas de los 137 legisladores y cómo tenemos la garantía de que esto no haya sido vulnerado. Aquí hay temas que son sumamente delicados, porque el obtener esta contraseña no solo es la que permite ingresar al sistema, es la misma contraseña que permite ingresar al correo de los legisladores, es la misma contraseña la que permite ingresar al sistema de envío de documentos DTS que maneja la Asamblea Nacional. Así que quien tiene la contraseña, ¿cómo sabemos que no está leyendo, no está enviando, o está eliminando, o está cerrando? Es decir, aquí hay muchos temas que se deben deshilar de este proceso y que tenemos que llegar a la investigación. Por lo tanto, la actitud del presidente de la Asamblea Nacional de hacer de menos esto y pretender que el tema quede allí, a veces se dice que por nuestros actos se puede mostrar un poco nuestra posición. Si el propio presidente de la Asamblea Nacional no tiene responsabilidad sobre esto, ¿por qué ocultar el proceso? ¿Y por qué del otro lado se aplaude con tanto énfasis el que este tema no se trate? Yo creo que aquí hay muchas dudas que tienen que ser aclaradas, y ese miedo a debatir, que es parte propia y directa de la Asamblea Nacional, es el que se tiene que perder. Por otro lado, la concejal Luz Helena Coloma habló acerca de la confirmación de la glosa solidaria por parte de la Contraloría para exfuncionarios de la Secretaría de Salud del municipio en la pasada administración del doctor Jorge Yunda, así como también acerca del avance de los procesos legales que se siguen en contra del ex alcalde. Escuchemos lo que dijo en Radio Sucesos. Hablemos de esta situación de la famosa compra de las pruebas para detectar COVID-19 en el municipio. Ya la Contraloría ha confirmado una glosa tras hallar irregularidades que crean un perjuicio de $2.5 millones. Primero, ¿en qué estado está? Empiezo por lo último de la pregunta. El tema del proceso judicial contra el exalcalde y algunas otras personas, estancado, absolutamente estancado. Como usted bien dice, él recusó a uno de los jueces. Entiendo que esta semana ese juez tiene una acción justamente pendiente sobre este tema. Ha sido lentísimo el proceso, digamos, en caso de haberse aceptado la recusación o darse los pasos de este proceso, me parece a mí que 6 meses son un tiempo más que suficiente, ha pasado más que eso, y bueno, está ahí paralizado. Yo, como parte de los testigos de fiscalía a los que se requirió el testimonio, di mi testimonio. Al siguiente día dio el testimonio el exalcalde, y entiendo que ante preguntas de uno de los miembros del tribunal, él consideró que este miembro del tribunal, este señor juez, debía ser recusado, y así lo hizo, y esto paralizó el proceso. Sobre el tema de Contraloría, este informe de Contraloría que ratifica en realidad, digamos, ratifica varias de las observaciones que en su momento yo, en mi obligación fiscalizadora como concejal, hice, y sobre todo las respuestas, hice preguntas, las respuestas que tuve a esas preguntas dejaban en evidencia posibles irregularidades, que son las que la Contraloría ha ratificado en el informe. Y eso a mí personalmente lo que me dice es el trabajo valió la pena, es decir, había una razón para hacer ese trabajo de fiscalización. Más allá de la obligación que yo tengo, las preocupaciones que en su momento tuve y tenían varios concejales, las expresamos en el seno del Consejo, tenían razón y tenían fundamento.
Así es, Luz Helena, y bueno, lo que también dijo la Contraloría es que en efecto la municipalidad no recibió los reactivos tipo PCR, que es lo que se contrató, sino reactivos tipo LAMP, que son distintos, que son menos sensibles, no tenían esa sensibilidad del 99 al 100%, que es lo que se solicitó en el contrato, y además algo curioso, que no se entregó, esta empresa contratada no entregó los 100,000 kits contratados, sino solamente 88,500. Así es, varias irregularidades de ese tipo se hicieron, digamos, el contrato claramente decía que tenían que ser pruebas que no caduquen en un año. Un importante lote de pruebas se entregó por caducar en mucho menos tiempo de eso. Me parece que iban a caducar en octubre de ese año, cuando evidentemente no se habían utilizado en su totalidad, ni mucho menos. Ese era un elemento. Y durante la entrega de los no solamente de las pruebas que se importaron, sino de otros equipos que tenían que eran parte de este sistema de detección, hubo atrasos, hubo irregularidades, hubo incumplimientos, y claramente para no imputar una multa que habría determinado la terminación anticipada del contrato por incumplimientos, la Secretaría les imputó una parte de la multa, un tercio de la multa, como si el incumplimiento habría sido solo de un tercio. Cosas bastante raras que en el tema relacionado al derecho público, al derecho administrativo, a lo que legalmente puede hacer un funcionario público, no parecen correctas. Es decir, la terminación por mutuo acuerdo de un contrato que debió haber sido terminado unilateralmente, ejecutadas sus garantías por esos incumplimientos, no se lo hace así, se termina de mutuo acuerdo, se devuelven unas pruebas, se cambia el objeto del contrato, etcétera. Eso también lo observa Contraloría en su informe de manera muy clara, y en su momento lo dijimos también ante el Consejo, porque no nos parecía que esa es la solución legal y correcta que había que darle. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos escuchado o hemos tenido en la familia una persona que ha tenido un infarto del corazón. ¿Qué es el infarto del corazón? Si ustedes pueden ver acá estas líneas rojas, ¿sí? Estas son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que le van a dar la irrigación al músculo cardíaco para que funcione de una manera adecuada. Ahora bien, el momento que nosotros nacemos, nos van a dar unas coronarias totalmente sanas, totalmente abiertas, ¿sí? Para poner un ejemplo, encontraríamos unas arterias así, limpias. Pero los malos hábitos, el sedentarismo, cigarrillo, el colesterol, la presión arterial, la diabetes, todos estos van a traer como consecuencia que esas arterias se tapen. Perdóname que les haga un ejemplo, pero que es un ejemplo que podemos vivirlo nosotros diariamente. Cuando se tapa un tubo de agua de una casa. Este tubo se tapa porque tiene mucho herrumbre, algo que está dentro que obstruye la buena circulación del agua. Exactamente eso sucede con las arterias. Y el momento que esas placas, esas obstrucciones que se están produciendo a nivel interno de la arteria, se rompen, se forma el coágulo, se tapa la arteria, no hay irrigación en la parte del corazón que debería existir, y el paciente tiene un infarto del miocardio o infarto cardíaco. Esto atendido tempranamente, el paciente va a tener una calidad de vida muy buena, una recuperación muy buena. Pero lo que debemos hacer es evitar llegar a esto, y justamente si fuma, no fume, controle su presión arterial, si es diabético, contrólese, haga ejercicio y cuídese con su dieta.
Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Quiero hacer esta semana una referencia a la encuesta de Ipsos que habla de en quién confían los ecuatorianos. Es una encuesta que se realiza en todos los países de Latinoamérica y vemos desde los que tienen menos confianza, el país con menos confianza en el gobierno es Paraguay y el que más confía en el tema del Estado es Brasil, extrañamente, pero ninguno está dentro sino solamente el 65%, hay desconfianza del 65% en Brasil, en Ecuador hay una desconfianza de las instituciones públicas del 84% y el que más o menos confianza tiene es Paraguay con el 87%, es decir, no existe confianza en ningún país latinoamericano en lo que significa los servicios políticos y del Estado. Pese a ello, Ipsos continúa haciendo una encuesta que tiene que ver con en quién confiamos los ecuatorianos y una tendencia positiva que se va marcando es que se genera más confianza hacia la empresa privada y los empresarios y sigue deteriorándose la confianza en el sector público. Una de las entidades con menor confianza es la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Si vemos en la encuesta, el 63% de los ecuatorianos confían en la empresa privada, el 54% en los empresarios, 50.9% en la iglesia, el 48.2% en los militares, el 42% en las instituciones financieras o bancarias, y así los medios de comunicación tienen el 31.9%, los políticos apenas tienen el 5% de confianza, la Asamblea el 12%, el sistema judicial el 13%, es decir, lo que menos confianza genera son la parte de jueces, la Asamblea Nacional y los políticos. Así es que creo que es un llamado de atención interesante, pero también una responsabilidad enorme para los empresarios y la empresa privada, que son quienes tienen la mayor confianza de la población, tanto en Quito como en Guayaquil. Hay sorpresa cuando la generación Z, los jóvenes que tienen menos de 25 años, desconfían de los políticos, pero confían en la fuerza de control y en la fuerza del orden militar. Es interesante mirar esto porque los millennials, en cambio, quienes están entre los 25 y 40 años, confían en la empresa privada. Así es que hay que hacer una lectura de lo que está pasando, sobre todo con la generación Z, los jóvenes que en este momento están empezando en universidades, están empezando su vida útil, por decirlo así, en temas de trabajo. Confían más del 52% en los militares. Así es que son datos que Ipsos trae que deberían ser leídos de diferentes análisis. También se habla de quienes piensan que pueden sacar al Ecuador adelante. El 44.3% de la sociedad, los ecuatorianos, piensan que es la sociedad civil. El 25.6% que los empresarios, el 16% que el gobierno y el 13% habla de organismos internacionales. Así es que también la sociedad civil, como ONGs, como todos quienes formamos parte del país, tenemos la responsabilidad, y eso está claramente determinado en la encuesta, de sacar adelante a la sociedad. Son datos interesantes que trae Ipsos y que además nos muestra cómo un país, luego del paro, desconfía de la Asamblea, desconfía de los políticos y confía en la empresa privada. Temas que deben ser analizados y evaluados por todos nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Telesucesos y de Enfoques. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Cate. En un par de oportunidades hace un tiempo, habíamos tratado en este programa las circunstancias por las que atravesaba Sri Lanka, la isla antes llamada Ceilán, al sur de la India, pero muy próxima a ella. Las noticias que llegaban no eran alentadoras en términos de alguna mejora en su conflictividad interna, producto de unas evidentemente equivocadas decisiones que varios gobiernos adoptaran en cuanto a los gastos en inversiones en infraestructuras que se realizaron. La más importante inversión realizada fue el puerto de Hambantota, que se ha revelado como un elefante blanco en el que buena parte de los recursos del país se han dilapidado para beneficio exclusivo de dos entidades, ninguna de las cuales es ni el Estado singalés, ni mucho menos su pueblo. El primer beneficiario es China,
impulsora del proyecto, con su habitual modelo geopolítico y económico neoimperialista inscrito dentro de su nueva ruta de la seda. La opacidad y el secretismo, características repetidas en los acuerdos comerciales que se establecen con China, no han sido la excepción en este caso, y el resultado, la imposibilidad financiera de pagar unos créditos a altas tasas de interés, pero sobre todo sin una fuente de pago por la operación del puerto, completamente sobredimensionado a pesar de las voces que en su momento advirtieron de la absoluta inconveniencia del proyecto. A falta de pago, el puerto, construido por empresas chinas con capitales chinos, pasó a poder efectivo de Pekín, que hábilmente deslizó entre las cláusulas de confidencialidad, que si no se cumplían los pagos de capital e intereses, el puerto pasaría a su control absoluto durante 99 años y que se autorizaba su uso inclusive a buques de guerra chinos. Para todos los fines, China dispone efectivamente de una base naval para su creciente flota de guerra en un país que se halla a menos de 100 kilómetros de la India, en una posición ideal para controlar el paso desde el Golfo de Bengala hacia el sur y al oeste, aislando a la India, país con el cual la China tuvo un conflicto armado a gran escala el siglo pasado por posiciones en las alturas del Himalaya, que nuevamente se encendió hace un poco más de 2 años. Aislar a la India de sus aliados australianos utilizando el puerto de Hambantota, a la vez que amplía sus objetivos geopolíticos en el Pacífico Sur, en las Islas Salomón, con las que concretó recientemente acuerdos de cooperación que le darían acceso también a sus puertos, nuevamente incluyendo a sus barcos de guerra, para amenazar las comunicaciones marítimas de Australia con Hawái y con India, parecería la continuación lógica de la expansión naval, comercial y militar de China en el Pacífico y el Índico. El segundo beneficiario de la construcción del puerto es la corrupta clase política del país, estrechamente alineada con China por las jugosas comisiones que el elefante blanco les dejó. En particular, la familia Rajapaksa, que ha dominado absolutamente la política de Sri Lanka durante 2 décadas, por sus orígenes en el sur de la isla donde está situado el puerto, se ha enriquecido de una manera escandalosa, saqueando a su país al punto de llevarlo a su actual convulsión ante la práctica quiebra declarada por el régimen. Tanto el presidente Gotabaya Rajapaksa como el primer ministro han logrado por los pelos escapar de la furia popular que ha incendiado la residencia de este último, así como han ingresado a la casa presidencial y la han ocupado. Las escenas de las turbas bañándose en la piscina presidencial han dado la vuelta al mundo. Un muy parecido procedimiento, el préstamo oneroso que permitiera repartir comisiones a políticos venales contra una prenda durante muchos años de un puerto, de una garantía tangible en petróleo o minerales estratégicos o de infraestructuras explotables, se aplicó en Kenia, pasando el puerto de Mombasa a manos chinas al no poderse pagar el ferrocarril construido por empresas chinas naturalmente y con créditos, qué sorpresa, de bancos chinos. La estrategia del elefante blanco convertida en el argumento central de la llamada diplomacia de la deuda. Estos ejemplos deberían servir para abrir los ojos a los países de los graves riesgos que implican unos acuerdos sobre los cuales no se dispone de ninguna información. El solo hecho de esconder tras un velo de secreto a nombre de la confidencialidad
de la seguridad nacional o de cualquier pretexto similar, debería inmediatamente encender las alarmas del país, pues con casi total certeza se estará cocinando alguna trapacería casa adentro para beneficio de objetivos ajenos casa afuera. La inevitable consecuencia de esta práctica es la creación de una casta que se declara política y que en realidad es delincuencial, que buscará a toda costa mantener su poder, la llave de su riqueza, pero sobre todo de su impunidad, o de recuperarlo si lo ha perdido por cualquier medio a su alcance. En el fondo de las crisis económicas, sociales y políticas de buena parte del mundo, y más acusada entre los más pobres, está una corrupción sistémica profunda encargada de normalizar el saqueo y el enriquecimiento ilícito. No debe sorprender entonces que sea tan resistido cualquier intento de establecer unas políticas de orden financiero por parte de los organismos multilaterales, aullando a nombre de la soberanía de la que muy pocos se preocuparon cuando de entregar los puertos, los minerales o el petróleo se trataba, previo el pago de la correspondiente comisión, asunto que, en una expresión que ya se ha hecho célebre en los anales del cinismo, es un tema entre privados. Las dolorosas lecciones que lo acontecido en Sri Lanka, en Kenia o en Ecuador nos deja son, ojalá, la oportunidad para identificar a los responsables y para asumir el difícil reconocimiento de nuestra propia irresponsabilidad al elegir repetidamente a delincuentes y esperar que no hagan lo suyo, robar y saquear al país. Sri Lanka se debate entre el hambre y la necesidad. Su alternativa es hoy la caridad internacional, la desinteresada y las otras. Su ruego por petróleo ruso, por ejemplo, tendrá su precio en la ONU cuando se trate de votar en algún tema de interés para Rusia. Un país fallido, de alquiler al mejor postor y una perversa estrategia para producir más y más de esos estados, mientras más miserables mejor, pues más baratos se alquilarán y más fáciles de manipular serán. El nuevo rostro del imperialismo cada día se parece más al viejo. En Asia, los ejemplos crecen. La dictadura en Myanmar, respaldada por Rusia y China, la teocracia narcotraficante del Talibán en Afganistán, Laos, junto a Myanmar en manos de las mafias de la metanfetamina, o las ex repúblicas soviéticas del Asia Central, capturadas por las oligarquías. El cinturón subsahariano en África, en proceso de captura por los grupos fundamentalistas islámicos del Estado Islámico de Al-Qaeda, en disputa con los mercenarios del grupo Wagner, y en América, la tristeza de Nicaragua, de Venezuela, de Haití. Los estados fallidos como objetivo. Exitosa estrategia. Muchas gracias. Editorial. Urge comunicar. Simón Espinosa Cordero. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusas de nuestra paciencia? Son horas amargas las que vive la nación por la feroz embestida de la radicalidad del mal, una mezcla sólida y conchavada del narcochavismo de Latinoamérica con la subversión interna, con la delincuencia y el crimen sin freno que devasta la vida ciudadana. La radicalidad del mal en abrazo amoroso con la corrupción, con el chueco sistema del voto en la Asamblea Nacional y con un judicialismo que la alcahueta sin pudor. Urge pues que el señor presidente Guillermo Lasso ame al pueblo ecuatoriano con obras palpables, lo aliente a luchar contra la radicalidad del mal, dirigiéndose a él, al pueblo, con afecto, humildad, simpatía, información continua, consoladora y que sacando fuerza de la flaqueza y de un examen sincero de sus errores, nos lidere con fuerza, con grandeza, con un oído atento al clamor del pueblo ecuatoriano y sobre todo con fortaleza. ¿Qué va usted a hacer cuando terminen estos 90 días de paz indiana? Comunicarse con el pueblo del Ecuador, por ejemplo.
El presidente Franklin Delano Roosevelt, afectado de polio de la cintura a los pies cuando tenía 29 años, de arrogante se volvió afable. 32º presidente de los Estados Unidos, elegido 4 veces, desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945, día de su muerte. Gran comunicador. El medio de entonces era la radio. La única cosa a la que debemos tener miedo es al propio miedo, sin nombre, sin razón, un terror injustificable. La hora más oscura de la nación, fustigó al Congreso en sesión conjunta por obstructivista. Necesitamos acción, inmediata y efectiva acción, dijo. En su primera semana de mando recibió 450,000 cartas, las iba leyendo por radio, se rodeó de un grupo de expertos, los escuchaba, y su política de un nuevo acuerdo se basaba en las necesidades expresadas por el pueblo hambriado. Señor Lasso, sigue este ejemplo en todos los nuevos medios. Vuélvase afable. Rodéese, pues, de gente más sabia que usted. Simón Espinosa Cordero. ¿Qué espera el país? Artículo de Ramiro Ruiz. El país espera justicia. Facilitamos tiempo para que la investigación demuestre si estuvieron o no infiltrados en la movilización del 13 de junio. Seguir la pista a la guerrilla urbana, incluso a los ladrones silvestres. Una investigación detallada, distanciada de la politización. Esto y más esperan los ecuatorianos. La justicia no es una estatua de piedra. Exigir que se cumpla la ley para quienes cometieron delitos. No interesa si fueron indios, negros, blancos, mestizos, cubanos o venezolanos. La justicia no mira raza, procedencia, condición social, económica o política. El castigo a la violencia, el saqueo, el vandalismo y la violación de derechos humanos al 93% de habitantes del país que al mismo tiempo repudiaron el paro. No se puede tolerar la impunidad que está reñida con la democracia. El ecuatoriano espera castigar la violencia y la destrucción. ¿Cómo no castigar a los responsables de la paralización del país? El paro de Ecuador provocó pérdidas de $500 millones en el sector productivo, público y privado. El nivel del riesgo país se ha elevado desde el inicio de las protestas, de acuerdo a los informes oficiales publicados el domingo pasado. Cada día de paralización el país perdió entre 40 y 50 millones de dólares en el sector productivo, afirmó el ministro de Producción Julio Prado. Sobre el riesgo país, se trata de un indicador que mide las probabilidades de incumplir con las obligaciones financieras. Prado indicó que al aumentar en 295 puntos, se ubica por encima de los 1.055 puntos. Por esta razón, los créditos internacionales son más caros y podría afectar el crédito al país. Existen responsables de cierre de vías, la toma de instalaciones, hechos violentos a la empresa petrolera estatal Petroecuador. Se han registrado el cierre de 1.094 pozos y 31 torres, según Prado. El crudo es el principal producto de exportación de Ecuador y la mayor fuente de ingresos de la caja fiscal, con aportes del 30% aproximadamente. Las reservaciones de turistas se desplomaron 80% a causa de cancelaciones de visitas y consumo de servicios turísticos. Excedieron en pérdidas por $50 millones para el sector, señaló Prado. En los días de crisis política, los ecuatorianos pasaron días de incertidumbre por la intención de la Asamblea Nacional de destituir al presidente Guillermo Lasso por grave conmoción interna. Cuando se firmó el acta de paz, el Ecuador comenzó a retomar las actividades normales. Sin embargo, está latente la posibilidad de que el paro nacional que impulsa la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, vuelva a encenderse. Los ecuatorianos demócratas rechazan el populismo y el paro nacional es una estrategia populista incompatible con la libertad. El populismo tiene en su fondo una forma de racismo. Si ISA cree que pertenecer a una determinada nación o pueblo, o a una raza, o a una religión es un privilegio, entonces se está demostrando que es superior a los demás. Y el racismo inevitablemente conduce a la violencia y a la supresión de la libertad. El populismo es una tendencia retrógrada, arcaica, enemiga de la democracia y de la libertad, y está respaldada en ficciones históricas y en grandes mentiras. Hay que forjar justicia. En eso parece que todo el mundo está de acuerdo. Hacerla
o imponerla. La justicia es una acción particularmente abierta al público, que desde luego no se da en el país. El sistema judicial del Ecuador defiende la impunidad. En el mejor de los casos castiga con frivolidad. Arresto domiciliario, prisión preventiva, grillete electrónico son castigos triviales, bastante hipócritas. Si no hay orden, no hay sociedad. Si no hay sociedad, es absurdo hablar de justicia o injusticia. El país necesita leyes que se ejecuten por encima del poder, para limitarlo y controlarlo. La CONAIE es un poder sin límites y sin control. Por esta razón, la dirigencia indígena viola la Constitución y las leyes orgánicas civiles y penales. No se puede admitir en manera alguna el derecho de sedición y todavía menos el de rebelión. El deber que tiene el pueblo de tolerar el abuso del poder de la CONAIE es insoportable. Artículo de Ramiro Ruiz. El norte es sur y viceversa en el gobierno. José Hernández, 4 Pelagatos. Lo más inquietante tras los 18 días de secuestro y terror que vivió parte del país, otra vez, no es ignorar qué quiere el gobierno. Es conocer las conclusiones que han sacado los principales colaboradores del presidente, incluido el vicepresidente Borrero. Unos han aprendido mucho, otros confiesan que la lección más importante es que nunca debemos dejar de escuchar. Unos creen estar en un posgrado de administración pública, otros ya mismo piden al presidente que condecore a Leonidas Issa por haberle destapado los oídos. Si se requería alguna prueba de que este gobierno vive ensimismado y gira sobre sí mismo, pues ahí está. Lo más inquietante es eso, que las conclusiones del paro sean lo más parecido a buscar la calentura en las sábanas y no en el enfermo. Ahora el gobierno dice que no oyó, como si el mensaje lo hubieran emitido los indígenas. Y no, el gobierno sabía desde el inicio que debía al mismo tiempo caminar, mascar chicle, oír música y mover el esqueleto. No lo hizo, porque el presidente, sus ex empleados y miembros de Ecuador Libre que lo rodean, resolvieron que irían por etapas. Primero la vacunación, después poner la casa en orden, luego profundizar la reactivación y hacer política social, según explicó el presidente el 24 de mayo en su discurso a la nación. Que no hayan presentado ni explicado en qué consistía esa política social antes del paro es parte del ritmo pausado que caracteriza al gobierno. Tampoco oyeron cuando muchos inquirieron por proyectos emblemáticos, porque si bien la lista de necesidades en el país es lo más parecido a una letanía, ninguna sociedad avanza sin ilusiones, sin saber que puede lograr lo que se propone. Bastaba, por ejemplo, para que el país se juntara alrededor de un ideal, y bien hubiera podido ser un proyecto social como la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Nada propuso el gobierno que hablara al corazón y a la razón de los ecuatorianos, como hizo en su momento el presidente Arias en Costa Rica, cuando decidió limpiar el agua en todo el país, informatizar las escuelas o convertir el turismo en una verdadera industria. Aquí el gobierno prefirió anunciar proyectos de esos que no logrará mostrar ni en los planos, construir una autopista entre Quito y Guayaquil, o un tren multipropósitos entre Durán e Ibarra. Ni siquiera una excelente iniciativa del presidente Lasso se volvió propósito nacional: reducir al mínimo los procesos burocráticos, fuente de atraso y de corrupción. Nadie nombró responsable y la iniciativa fue dejada al garete. François Mitterrand hizo en su gobierno algo parecido, pero puso la tarea en manos de un superministro que estuvo en funciones un año. Eso tardó en reducir los trámites en la administración. Así vive el gobierno: no prioriza su acción, no pone metas a ministros y a funcionarios, y aunque despliegue su acción en muchas direcciones, no muestra resultados. Lo más insensato es ver al presidente defender a sus ministros cuando afloran críticas que, en vez de ser solventadas rápidamente, se convierten en polémicas con un desgaste para la palabra presidencial. Un ejemplo: defender a la ex ministra de Salud, esta nueva heroína nacional, cuando era evidente que había desabastecimiento de medicinas en algunos hospitales. Claro que no oyen, y además se granjean fama de tosudos, y es lógico. ¿Quién puede exigir al secretario de la Administración eficiencia cuando sabe que del cargo se irá cuando se vaya el presidente? ¿Hay mecanismos para disparar alarmas en Carondelet? Si los hay, es claro que el equipo del presidente no procesa los mensajes que recibe de la sociedad. Se justifica en vez de evaluar.
y se amerita corregir. Hay ensimismamiento en ese palacio donde en vez de resultados o renuncias, sus miembros con aval presidencial siguen otorgando y otorgándose una segunda oportunidad. Y hasta más, durante mucho tiempo se ha dicho que el problema del Ejecutivo es de comunicación, lo cual sería cierto si el gobierno produjera pensamiento político. No es el caso. Basta oír las entrevistas de Iván Correa, y cuando hay o no hay un pensamiento político, falta visión, falta estrategia, hay reacción. Eso justifica los golpes de pecho de aquellos que ahora casi agradecen a Leonidas Issa sus barbaridades, pues les hizo entender, como dijo el vicepresidente, que no deben dejar de escuchar. Eso explica de paso por qué puertas adentro, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, en vez de salir muy mal anotado en este paro, termina cayéndose para arriba. No es el oído lo que más falla en Carondelet, es vivir ensimismado y carecer de sentido político. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram Telesucesos_, Twitter @Telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.